Ya, muy bien. Vamos a el tercer capítulo del avance del tema que se trata de sistemas de ecuaciones. Ya, en el anterior capítulo hemos visto cómo resolver ecuaciones donde se puede, donde no se podía despejar, ¿no? Pero en todos los casos era solo una ecuación. Ahora vamos a ver sistemas de ecuaciones. Y existen dos sistemas de ecuaciones, los lineales y los no lineales. Los lineales son aquellos que solo está, ¿no? La variable suelta en el sistema, ¿no? Y no está acompañado de ninguna otra función en especial, ni nada, no hay ninguna composición, nada de ese tipo de interacciones en la función. Las ecuaciones lineales son de gran utilidad. Están presentes en varias áreas de la ingeniería y del conocimiento. Pero nosotros solo vamos a ver algunos métodos de solución de sistemas pequeños. Quiere decir, digamos, de tres incógnitas, tal vez cuatro incógnitas, aplicables también a ese tamaño. Los problemas reales son mucho más grandes, son matrices de gran complejidad que ya tienen métodos que se han convertido en herramientas, ¿no? Y que vamos a ver las herramientas ya directamente de cómo manejar. Entonces, vamos a empezar con un pequeño repaso como el día de ayer estábamos viendo. Lo primero que tenían que recordar son las matrices, ¿no? ¿Qué es una matriz? Es un conjunto de elementos ordenados en filas y columnas, ¿no? Y pueden ver la notación que está en la pantalla. Esa es la notación, ¿no? A, M, N. M número de filas, N número de columnas. Otros autores lo pueden poner al revés, es decir, pueden poner A, N, M. Es casi indistinto. Lo que hay que recordar es que el primer elemento que aparece ahí, por lo general, siempre indica las filas. Y el segundo elemento es a las columnas, ¿no? Y para acceder a cada uno de estos elementos de este arreglo, se usan los subíndices, ¿no? Estos subíndices 1,1, que especifica la primera fila, primera columna. Y a cada elemento se le pone en minúscula. Y el nombre de la matriz completo en mayúscula, ¿no? Eso para recordar. Y es el número de filas, ya hemos dicho que va de 1 a m, y J es el número de columnas que va de 1 a n. Luego hay operaciones características de las matrices, solo para recordar, ¿no? La suma, la multiplicación. La suma y la resta solo se dan en matrices que tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Esa es su condición. La multiplicación tiene que cumplir que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz, ¿no? Con la que se va a hacer la operación. Eso para recordar, multiplicación. Luego está el producto punto, que es multiplicar elemento fila uno columna uno por fila uno columna uno, ¿no? Y así fila 2 por columna 2 fila 2 por columna 2, ¿no? De cada una de las matrices. Esa es la diferencia, ¿no? Entre multiplicación y producto punto entre matrices. Luego están los vectores. Los vectores son como un caso especial de una matriz, ¿no? Que solo tiene o una fila o una columna. Y a este vector también hay algo importante que debemos recordar, que está su longitud, ¿no? Su longitud es cada uno de los elementos elevado al cuadrado, le sacamos la raíz, ¿no? Y esto hay que ponerlo en valor absoluto. Esa es la longitud de un vector. ¿No? También recuerdan, un vector es una unidad que tiene módulo, dirección, ¿no? Sentido más, creo que era la definición del vector como tal. Y eso es para recordar nomás. Seguimos recordando y tenemos la matriz identidad, ¿no? Es la que tiene su diagonal principal con elementos de unidad. Lo importante de esta matriz identidad es que al multiplicar el producto cruz, ¿no? ¿Recuerdan? Se le llamaba hacer la multiplicación de una matriz como esta, AN por IN, siempre nos da otra vez AN. Es como el uno de nuestras operaciones, ¿no? Es la unidad. Esa es la identidad. Después hay conceptos que recordar, ¿no? La diagonal principal, ¿no? La diagonal principal es eso, ¿no? La diagonal que parte desde la fila uno y vamos recorriendo de manera diagonal. Esa es la diagonal principal.
Y a partir de esta definición podemos indicar lo que es la matriz triangular superior, que son la diagonal y todos los elementos superiores, ¿no?, que están por encima de la diagonal. Luego está la matriz triangular inferior, igual, ¿no? Es una matriz, digo, son todos los elementos de la diagonal hacia abajo. Esa es la matriz triangular inferior. La matriz diagonal es solo una matriz que tiene elementos en su diagonal principal. Hay otras operaciones, como la transposición, también está para hallar algo muy importante, ¿no?, los autovalores y autovectores. Tal vez veamos eso un poco más adelante, aunque no es el alcance del curso, pero son conceptos que tienen las matrices. Otro concepto importante es la inversa de una matriz, ¿no? La inversa de una matriz es aquel elemento que convierte a nuestra matriz en la matriz identidad, ¿no?, que lo vuelve uno. Es como su divisor, ¿no? Pero en este caso es la inversa, ¿no? Entonces es el que convierte a la matriz A por B, ¿no? Le da la identidad, entonces B por A es lo mismo. Esa es la inversa de una matriz. ¿Mm? También están las matrices permutadoras, que intercambian entre filas y columnas. Estos son el rango de una matriz, ¿no? ¿Qué es el rango de una matriz? Esto es muy importante, eso siempre recuerden, ¿no? Es el número de vectores linealmente independientes de un conjunto. En una matriz cuadrada, el rango es el número máximo de vectores fila o columna linealmente independientes. El rango de una matriz nos habla de, más que todo, de cuántos vectores puedes sacar tú de ese arreglo de números matriciales, ¿no?, que no tienen relación entre ellos. Es decir, que a partir de un vector no puedes escribir el otro, ¿no? Eso es como, si nos vamos a nuestros números normales, es como factorizar, ¿no? Si tú tienes, digamos, 6x más 3, puedes factorizar de ahí con un 3, ¿no? Entonces, el rango de una matriz te habla de eso, ¿no? ¿Cuántos de estos vectores pueden extraerse, ¿no? O no se pueden factorizar, digamos? A eso lo podemos asociar para tener una idea de lo que es el rango de una matriz. Lo importante del rango de una matriz es que nos habla mucho de si la solución del sistema va a ser única, va a haber muchas soluciones, si estos sistemas se separan, y nos habla de ese, nos va a dar mucha información respecto a ese arreglo de números que tenemos. También es bueno recordar que las matrices como tal son una herramienta, es decir, son un concepto matemático que bien aplicado nos va a ayudar a resolver muchos problemas, ¿no? Es una herramienta muy poderosa, las matrices como tal, y con ella seguida todas sus... Y es otra vez, ¿no? Este es el concepto, esta es la abstracción de lo que pasa, digamos, de lo que pasa en la realidad a nuestro papel, a nuestros números. Y empieza con esta concepción, ¿no? Nos dice que un sistema de ecuaciones lineales es esto, ¿no? Es un coeficiente por la incógnita más el otro coeficiente por su incógnita más otro coeficiente por su incógnita y así sucesivamente. Y eso igualado a un coeficiente. Esa es la estructura de una ecuación lineal, ¿no? Y se agrupan. Porque si recuerdan ustedes, para resolver un sistema de tres ecuaciones, para encontrar tres incógnitas tenemos que tener tres ecuaciones. Para encontrar cuatro incógnitas tenemos que tener cuatro ecuaciones. Y así se agrupan, ¿no? Y como ya lo deben ver en la pantalla, esta manera se puede representar de manera matricial. ¿Qué quiere decir? Se puede multiplicar los coeficientes por un vector de incógnitas, como se ve aquí abajo, coeficientes por un vector de incógnitas igualado a un vector de coeficientes. Esa es la representación. Es decir, que el sistema de ecuaciones lineales se ha transformado de esta forma a esta, que es otro tipo de representación nada más. Siguen representando lo mismo. Claro que para nosotros este A por X no es, ¿no?, la multiplicación normal que conocemos entre dos números del campo de los reales, ¿no ve? No es, digamos, 2 por 2, sino es
el primer elemento de la fila por la segunda de la columna y así sucesivamente, y la sumatoria recién es ese elemento, ¿no? Esa es la operación, es otra notación nada más. Entonces, hay algunas definiciones. Nos indican que si el vector columna B es igual a 0, el sistema es homogéneo. Y si el vector de la columna B es distinto de 0, el sistema es no homogéneo. Es una definición. Ya más adelante vamos a ver por qué. Después, para resolver en sí ya los sistemas de ecuaciones lineales, tenemos que conocer, y es útil también definir lo que nos indica aquí, la matriz aumentada, ¿ya? A la que llamamos B. Es como A, y esta barrita le vamos a decir que A y su complemento B. Es decir, ya excluimos a los coeficientes para solo quedarnos con números, y vamos a dejar solo los coeficientes, ¿no?, de la ecuación y que acompañan a la ecuación, y los coeficientes, ¿no?, que están después de la igualdad, ¿no? Y ahí yo les decía, el rango, para saber, para tener información de este sistema de ecuaciones, a la matriz aumentada que hemos construido hace un momento, que es esta, le tenemos que sacar el rango. ¿Qué era el rango? Era el número de vectores linealmente independientes, ¿no? Entonces, aquí surge esta idea, o estas condiciones. El rango de A y el rango de B. Ya les decía, el A es solo coeficientes. Rango de B, B es la matriz aumentada de A, más los coeficientes después con la igualdad. Entonces, si estos dos rangos no son iguales, el sistema es inconsistente. Es inconsistente, sin solución. Es decir, el sistema está mal planteado, que no funciona, digamos. ¿Esto en qué nos puede ayudar? Digamos, ustedes quieren saber la contaminación que produce o que hay al final del río, del río aquí de La Paz, del río Choqueyapo. Entonces ustedes van a ver todos los ríos que son afluentes, sí, afluentes a este río más grande, con su composición. Y con todas las incógnitas que van a generar, va a salir un sistema de ecuaciones, ¿no? Y entonces ustedes, antes de resolver, pueden hallar el rango, ¿no?, de ese sistema, y ya pueden ver si hay una inconsistencia. Por lo general, las inconsistencias se solucionan buscando datos, buscando relaciones en laboratorio. Cuando ustedes logren ver qué ecuaciones ya que el sistema ya se puede resolver, el sistema se va a volver consistente, porque el rango de A es igual al rango de B, y se les va a surgir otra decisión. Si el rango de A es igual al número de ecuaciones, solo hay una solución. Y si el rango de A es distinto del número de ecuaciones, n en este caso, va a haber infinitas soluciones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si ustedes hacen este pequeño procedimiento, vamos a tener ya información del sistema antes de resolverlo, ¿no? Y nos podemos ahorrar su resolución. Claro, esto aplicable a sistemas grandes, ¿no? Es decir, cuando tienen 100, 200 incógnitas, es bueno hacer este procedimiento porque nos ahorramos el trabajo de tratar de resolverlo. Pasando ese punto, los sistemas de ecuaciones lineales de solución única, no solo ese pequeño grupo de ecuaciones, se pueden resolver por métodos directos, por métodos de factorización y por métodos iterativos, ¿no? Y ayer ya veíamos los primeros métodos, los métodos directos, la eliminación de Gauss y la eliminación de Gauss con pivoteo. Si ustedes recuerdan, estos métodos también nos sirven para hallar la matriz identidad, ¿no ve? Para hacer la inversión por método de Gauss. No vamos a ver en este curso los de factorización, pero sí vamos a ver los iterativos, Jacobi y Gauss-Seidel. Y también como recordatorio, ¿no?, se puede resolver aplicando la inversa de una matriz. El primero que hay que hacer, ya les indicaba, es teniendo un sistema,
como el que estamos acá, ¿no ves? Está igualado a sus coeficientes. Tenemos que extraer los coeficientes. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Dice 4x1 menos 9x2 más 2x3 igual a 5. Entonces hay que extraer esos valores. Por eso está acá. En la parte baja ya pueden ver 4 menos 9, 2 y 5. ¿No? Y de manera similar, para el siguiente conjunto es, miren, es 2 menos 4, 6 y 3. 2 menos 4, 6 y 3. Listo. 2 menos 4, 6 y 3. Ya se ha extraído ese valor, ¿no? A ver, vamos a continuar viendo. Ya. 4. Muy bien. A ver, me voy a traer una hojita de Excel para ir viendo en qué consisten las operaciones, para que podamos hacerlo todos. Me voy a ir copiando. Ustedes pueden copiarlo, ¿no? En una hoja de papel, por favor, para que también vayan haciéndolo a mano o con calculadora y me vayan corrigiendo. 4, 6, 1, menos 1, 3, y finalmente tengo 5, 3 y 4. 5, 3 y 4. Entonces, ese es, ¿no? Esa es nuestra matriz aumentada, ¿no? Ahí está el A, aquí está el B, y aquí está su separación. También, si no se puede ver muy claro, me van a avisar porque lo puedo agrandar. Entonces, vamos a darnos referencias. Esta va a ser la fila 1, esta va a ser la fila 2, esta va a ser la fila 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice el método de Gauss? El método de Gauss te dice, ya, la fila 1, déjala en paz, no la toques, ya está, ahí, que sea feliz esa fila. Voy a dejar en paz a la fila 1, voy a copiar. El primer paso es volver a copiar la fila 1. Voy a agarrar estos 3 elementos y los voy a volver a copiar. Ahí está mi fila 1. ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo tengo que lograr convertir todos los elementos de la primera columna de las demás filas en ceros. ¿Qué quiere decir? Que tengo que volver este 2, este 1 y este menos 1 en cero. Y eso se hace con operaciones elementales, lo que se les decía en matrices, ¿no? Se hace con operaciones elementales que no afecten en sí a lo que está representando la matriz, es decir, que conserven todas las características que están viniendo de ese sistema lineal. Y esa operación elemental que nos garantiza que no le va a afectar es la siguiente, es tomar una fila, ahí dice no, perdón, tomar la fila, digamos, fila 2. La fila 2 tienes que restarle una operación C, digamos, un coeficiente, por una fila cualquiera, en mi caso fila 1. Y eso introducirle a la misma fila. Esta operación que estoy escribiendo acá, ¿no? Que se ve, que dice aquí fila 2 es igual a fila 2 menos un coeficiente por fila 1, esa es la operación elemental. Y como ya les he dicho, esta operación garantiza que las características y propiedades venidas con esta matriz, ¿no?, del sistema no cambien. Es decir, cualquier cosa que hagamos mediante esta operación va a representar el resultado del sistema que estamos generando. Entonces, conociendo esta operación, ahora sí vamos a aplicar el método de Gauss. Y el método de Gauss nos indica que tenemos que hacer este elemento, el B3 que está en mi hoja de Excel, 0. ¿Cómo hago eso? En esta operación voy a reemplazar ese coeficiente, ¿no? Voy a reemplazar ese coeficiente por la siguiente. Voy a decirle que sea 2 cuartos.
¿Por qué 2/4? Porque al multiplicar 2/4 por la fila 1, mira, a ver, va a ser, y al restarle a la fila 2 lo va a hacer 0. A ver, vamos a ver, revisaremos. Voy a poner eso, voy a poner igual. ¿Qué es el primer elemento de la fila 2? Es 2. Me dice que le reste menos 2 y le divida 4. Y esto lo multiplique por el primer elemento de la fila 1, que es 4. Si analizamos un poco la operación, ¿qué va a pasar? Como esto está dividiendo este 4 con este 4, se van a ir. Chao. Y va a quedar 2 menos 2. Y se va a hacer 0. ¿No? Eso creo que está claro, ¿no ves? Pero entonces, ¿qué es? Es tomar simplemente los dos primeros coeficientes, ¿no? El 2 y el 4. Ese es el coeficiente. Le voy a dar Enter. Ah, sí me ha dado 0. Pero como esta operación es para toda la fila, tengo que hacer para todos los elementos de la fila. Entonces vuelvo a hacer. ¿Cuál es el elemento ahora? Es menos 4. ¿Por cuánto tengo que restarle? 2/4. ¿No? Y ahora tengo que multiplicarle por menos 4. Por menos 4, ¿no? Que es el siguiente elemento de la fila. ¿No? Por menos 4. Y le voy a dar Enter. Ya me da su siguiente valor. Tengo que hacer lo mismo para la siguiente. Lo que sería 6 menos otra vez 2/4 por 6, ¿no? Por 6 que es el... No, por el de la fila 1, perdón, ¿no? Que sería 2 por 2. Ahí me da ese valor. ¿De dónde he sacado este menos 4? ¿Ve? Por favor, díganme cuando me equivoqué. Aquí era por el elemento de la fila 1, dice, ¿no ve? No es, no es menos 4, sino es menos 9 el elemento de la fila 1. Ese sería el valor. Y lo mismo hago acá. Tomo el elemento, que sería 3, menos 2/4 por el elemento de la fila 1, que sería 5. ¿No? 3 menos 2/4 por 5. Listo. Con eso ya he vuelto el 0, ¿no? En esa primera. De manera similar tengo que convertir el de la fila 3 en 0. Y otra vez es la operación, ¿no? Entonces voy a decir la operación elemental. Fila 3 es igual a fila 3 menos, ahora ya no es 2/4, sino son los coeficientes que tengas en la fila 3, que sería 1, y el coeficiente de la fila 1, que sería 4, 1/4. Y eso lo multiplico por la fila 1. Entonces, para el primer paso del método de Gauss, la fila 1 se mantiene constante. Lo que van a cambiar son los coeficientes, porque esos coeficientes van a garantizar que hagamos aparecer ceros en la primera columna, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto es el elemento de la fila 3? Es 1 menos 1/4 por la fila 1, que es 4, por 4. Listo, hemos conseguido el 0. A los otros lados no creo que nos dé 0. Sería bueno, ¿no? Que nos dé todo 0, así ya nos ahorraríamos trabajo, pero no va a pasar. Menos 1, menos el coeficiente que yo me he dado, que es 1, 1/4, por el elemento de la fila 1, que es menos 9, ¿no? Enter, 1.25. Y sigo haciendo los cálculos. Por favor, ustedes ayúdenme, y si lo hacen más rápido que yo, por favor, simplemente díctenme, y así vamos a acelerar también nuestra clase por 2 en este caso, ¿no? Que es el elemento de arriba, por 2. Sí, está bien, ¿no? 3 menos 1/4 por 2. Muy bien. Y ahora me falta simplemente con el B. 4 menos otra vez 1/4 por 4. Sí, sí, perfecto, perfecto, listo. Está. Ya, y ahora
ya hemos hecho la primera parte. Ya tenemos la fila 1 convertido sola dejada. La fila 2 ya tiene un 0, que eso es lo que nos importa. Entonces, lo que nos dice el método es, bueno, si has hecho eso, copia todo, ¿no? Vamos a pegar todo, vamos a copiar. Y dejar la fila 2 en paz, porque ya tiene su 0, ¿no? Lo dejo ahí, tranquilita la dejo esa fila. Y tienes que garantizar ahora que en la fila 3 aparezca otro 0. ¿Qué quiere decir? Que este 1.25 igual aparezca ahí un 0, ¿no? Y con ese 0 ya vamos a acabar el método. Si fuera más 4, tenemos que generar más ceros y dejarlo todo en modo triangular superior. Ya recuerdan, ¿no? Triangular superior es la diagonal con números y los de arriba. Los demás tienen que ser ceros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya no trabajan con la fila 1, ahora tienen que trabajar con la fila 2. Y de manera similar, vamos a decir, la fila 3, para que ese elemento que tengo ahí se convierta en 0, tiene que ser fila 3 menos 1.25, que es el coeficiente que quiero volver 0, ¿no? Recuerden, 1.25 lo quiero botar. Es 1.25 el coeficiente que quiero volver 0, dividido el coeficiente de la fila con la que voy a trabajar. En este caso es 0.5. Por fila 2, ¿no? Pues la fila 2 es la que va a trabajar ahora. Esa es la operación elemental. Ahí yo me la estoy colocando de referencia a la operación nada más y la voy a empezar a aplicar. Al primero no es necesario aplicar porque yo sé que va a dar 0, ¿no? Porque cualquier cosa multiplicado por 0 es 0, 0 menos 0 es 0, entonces eso es fijo que da 0, no hay problema. A partir de aquí voy a empezar a aplicar. Voy a decir, ¿no? 0.5, que es el elemento de la fila, menos, se los voy a escribir, no voy a hacer con referencias para no hacernos mucho problema. 0.5 menos 1.25 dividido entre 0.5 por... mire, yo me estoy equivocando. Dice fila 3, ¿no? El elemento de la fila 3. ¿Cuál es el elemento de la fila 3? Es 1.25 menos, ahora sí, 1.25 dividido entre 0.5 por el elemento de la fila 2, que es 0.5, ¿no? Esto es un poco redundante, pero yo sé que va a dar 0, porque de ahí a partir la operación. En los otros sí ya no sé qué va a dar. A ver, vamos a ponerle 2.5 menos 1.25 dividido entre 0.5 por 5, ¿no? Porque 5 es el elemento de la fila 2. Menos 10, ¿no? Y finalmente para este elemento, que sería 3 menos 1.25 sobre 0.5 por 0.5, ¿no? Que es el elemento que nos da 0.5. 1.75 nos da. Y entonces, todo el procedimiento que hemos hecho hasta ahora es la eliminación de Gauss. La eliminación de Gauss en realidad ahora nos dice que tenemos que hacer esto mismo, pero hacia arriba, y convertir esto en 0, 0, 0. ¿No? Esos elementos tendrían que ser 0. Y con eso ustedes ya conseguirían la matriz identidad. Pero no estoy buscando, o la inversa de la matriz, ¿no? Pero yo no estoy buscando ese procedimiento. Yo lo que estoy queriendo es resolver el sistema. Hasta este. Entonces, ¿qué nos dice el procedimiento, no? Voy a pasar ya a mi PDF, donde he obtenido los mismos valores del Excel. Y como sé que esto venía del sistema de ecuaciones, yo puedo indicar lo siguiente, que los primeros elementos de la columna 1, es el 400, representan a x1. Los
de la segunda columna están asociados a x2 y los de la tercera a x3. ¿No? Y con esa, como yo sé eso, puedo despejar directamente x3, como pueden ver en la pantalla. Ya está despejado, ¿no? Por eso la solución directamente es eso, ¿no? Es 1.5 entre menos 10. Eso es igual a menos 0.15. Y ya tienes x3. Como tienes x3, te puedes subir a la fila número 2 o a la columna número 2, perdón, a la fila número 2 y reemplazar, ¿no? La fila número 2, si tú despejas el x2 que hay acá, ¿no? Que está asociado a este 0.5, tú lo despejas, va a ser eso, ¿no? Va a ser 0.5, que es el coeficiente, menos 5, porque estaba con signo positivo, pasa con menos, por x3, sobre 0.5. Y al, al reemplazar ese x3, que era menos 0.15, vas a obtener el valor de x2, 2.5. Y de manera similar, para obtener x1, ahora tienes que reemplazar en esa fila los coeficientes, los valores que has encontrado de x2 y de x3, ¿no? Y te va a dar 6.95. ¿No? Ahí está. La solución entonces sería menos 0.15, 2.5 y 6.95. Esas serían nuestras soluciones. Y esas soluciones se reemplazan, es decir, para aceptar tú como solución estos valores que has obtenido, tienes que reemplazarlos en tus ecuaciones originales. Y eso es lo que he hecho aquí, ¿no? 4 por 6.95 menos 9 por 2.5 más 2 por menos 0.15. Hagan esas operaciones y van a ver que da 5. Van a ver que da 3 y van a ver que da 4. ¿No? Al reemplazar esos valores. Con lo que hemos comprobado que estos x1, x2, x3 son soluciones del sistema original que teníamos. Ese es el procedimiento o la eliminación de Gauss. ¿Ya? Cuando ustedes tienen, voy a sacar el Excel, cuando ustedes tienen la matriz en forma de triangular superior, quiero decir que está así, ¿no? Con ceros debajo de la diagonal, pueden calcular el determinante de la matriz, ¿no ve? ¿Qué es el determinante? Es la multiplicación, es toda una operación, ¿no ve? ¿Se acuerdan que primero hay que colocar signos? ¿No ve? Hay que hacer un juego de signos en todas las matrices. Después de hacer el juego de signos, hay que generar submatrices de pequeños elementos. Y de eso nos da, obtenemos el determinante. Pero cuando la matriz está en diagonal o en triangular superior o en triangular inferior, directamente la determinante es la multiplicación de los elementos de la diagonal. Es decir, es 4 por 0,5 por menos 10. Entonces, ¿qué pasa si alguno de estos elementos es 0? Su sistema tiene infinitas soluciones. Sí, infinitas soluciones. ¿No? Entonces, mientras ustedes vayan haciendo esto, si aquí por algún problema o por alguna operación matemática que hayan hecho, claro, recuerden que la única operación que pueden hacer es la operación elemental, porque es la única que garantiza que no van a haber cambios, ¿no? En la matriz de lo que está representando. Si aquí hay un 0 o un 0 o en la diagonal, el sistema tiene infinitas soluciones. No se puede encontrar una sola solución directamente. Entonces, si les pasara y encuentran ese 0, ya tienen que detener el proceso y decir, ¿no? Que no hay solución. Que no hay solución. Eso primero, recordar. Segundo que tenemos que recordar, todos los elementos, la matriz, antes de entrar a este proceso, se tiene que reordenar. Se tiene que reordenar garantizando que los elementos de la diagonal principal sean los valores más altos respecto a sus columnas. La eliminación de Gauss con pivote es un procedimiento.
que nos dice que tenemos que agarrar, digamos, en este ejemplo que yo tengo acá, que es en la eliminación de Gauss con pivote es muy parecido a la eliminación de Gauss que hemos visto. Lo único que nos dice es que en vez de agarrar la primera fila, tú agarres el elemento elijas la fila según el valor de la columna. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en la primera columna donde están los X1 tenemos el 10, el menos 20 y el 5. Tenemos que elegir al mayor en valor absoluto y con ese hacer el pivote. De todos estos elementos, ¿qué sería cuál sería esa fila? Sería esta, ¿no? La fila 2, menos 20. Y a partir de aquí hacer la eliminación. Para evitarnos complicaciones, lo que nosotros vamos a hacer es un reordenamiento, ¿ya? Este reordenamiento, ¿en qué consiste? En igual, buscar el valor mayor de todos estos, de esta columna, en este caso el menos 20, y subir la fila a la posición inicial o a la posición 1. A ver, vamos a ver cómo se hace esto. Primero voy a sacar los coeficientes. Ahí está 10, 1 menos 5. 10, 1 menos 5, 1. Menos 20, 3, 20 y 2. 5, 3, 5 y 6. ¿Qué voy a hacer entonces? De la primera columna voy a buscar el valor mayor absoluto, ¿no? Entonces, este es menos 20, pero como quiero su absoluto, solo es 20. Entonces, acá la importante es la fila 2, toda esta fila. Esta fila 2 la voy a subir a la fila 1 y la fila 1 la voy a bajar a la fila 2, ¿no? Por eso en la siguiente diapositiva ya pueden ver ese intercambio, ¿no ve? He movido la fila 2 en vez de la fila 1. He hecho ese cambio, ¿no? Junto con su B más, ¿no? Con su 2 se ha subido hasta aquí arriba. Después tenemos que buscar en el resto de elementos. Tenemos que seguir ordenando. No solo se tiene que ordenar a la primera columna, también se tiene que ordenar a la segunda, a la tercera y el número de columnas que exista. Entonces, podríamos ordenar la segunda columna, pero no se ordena el totalidad de la segunda columna. Como ya la primera fila está hecha, se olvidan de la primera fila y para la segunda columna solo toman en cuenta las filas restantes. Para nuestro caso, la fila 2 y la fila 3. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que comparar entre el 1 y el 3, ¿quién es el mayor? Otra vez, como ya hemos puesto en la posición correcta la fila 1, nos olvidamos de esta fila, chao, y ahora comparamos entre fila 2 y fila 3 de la columna 2, ¿quién es el mayor? En mi caso el mayor es 3. ¿Qué tiene que pasar entonces? Toda la fila 3 tiene que subir a la fila 2 y la fila 2 tiene que bajar a la fila 3. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Una vez hecho esto, nosotros ya podemos hacer el método de Gauss directamente, ¿ya? Para evitar complicaciones de estar haciendo el Gauss con pivoteo, porque el Gauss con pivoteo te exige eso, ¿no? Buscar quién es el mayor y a partir de eso ir reemplazando ceros en todas las otras filas. Nosotros vamos a obviar ese pasito y lo único que vamos a hacer es que cuando se les pida Gauss con pivoteo, los reordenen y hagan la eliminación gaussiana normal, como está acá, ¿no? Hacer aparecer ceros. Y con eso encontrar la solución. Esos son los dos primeros métodos, el del Gauss y Gauss con pivoteo. Aquí, donde dice matriz diagonalmente dominante, está la definición de lo que yo les decía, ¿no? En valor absoluto, los elementos de la matriz diagonal tienen que ser mayores a los elementos de su columna respectiva. Esa es la definición estricta.
pero eso por lo general no se cumple. Entonces lo que se hace es lo que les he explicado, reordenar la matriz. A ver, vamos a hacer ejemplos de ese reordenamiento. Yo tengo aquí el sistema original, que es menos 2, 4, 5, 0, 5, 3, 6, 0, 4, 8, 3, 1. Y me indica que el sistema ordenado es el que está a la derecha. ¿Ya? A ver, me voy a otra vez traer mi hojita de Excel y vamos a ver a copiar esos coeficientes y vamos a ver cómo podemos reordenar. Menos esto es A y esto es B. A ver, vamos a hacer el reordenamiento entonces. 2, ¿no? Porque, a ver, vamos a ponernos fila 1, fila 2, fila 3. Entonces, como ya hemos visto, la fila 2 tiene al valor mayor absoluto en la columna 1. ¿Qué hay que hacer? Cambiarlo. Y ese hay que llevarlo hasta la primera posición. Ya, entonces, voy a hacer el intercambio. Voy a volver a escribir fila 1, fila 2, fila 3. Ahora, todos los elementos de la fila 1 son los de la fila 3. ¿Qué quiere decir? Que este es 5, este es 3, este es 6 y este es 0. ¿No? Y al haber hecho el intercambio, el elemento de la fila 1 va a bajar a la fila 2. Aquí sería menos 2, 4, 5 y 0. Y la fila 3 sería 4, 8, 3 y 1. ¿No? Ahora, esta es nuestra nueva matriz ordenada, ¿ya? Nos vamos a olvidar de la otra. Si se puede ver la línea, es aquí, ¿no? 5, 3, 6, 0, menos 2, 4, 5, 0, 4, 8, 3, 1. Lo único que he hecho es intercambiar fila 2, fila 1. Pero hay que seguir reordenando. Como ya está ordenada la fila 1, quiero que me digan ahora en estas dos filas, fila 2 y fila 3, en la segunda columna, ¿quién es el valor mayor? Yo creo que 8. 8, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? La fila 3 se tiene que intercambiar por la fila 2. Ese es el procedimiento. Entonces voy a cambiar, ¿no? Esto se copia. Ahora, como la fila 3 tiene que subir, voy a copiar todos estos elementos. Ahí está, 4, 8, 3, 1. ¿No? Y menos 2, 4, 5, 0 van a ser acá. Esos son los elementos. Ahí está, fila 1, fila 2, fila 3. Como ya hemos ordenado el resto de filas, no hay ningún problema, ¿no? La fila 3 se va a quedar quieta, nada más. Ya. Lo que pasa es a veces que ustedes, o por lo general las primeras veces, se confunden. Y digamos, aquí ven un 6 en la tercera, ¿no? Y uno diría, ah, el 6 es el mayor. Entonces toda esa columna tendría que bajar, porque el 6 es el mayor. No, no se tiene que proceder de esa manera. Ya les he dicho, si han detectado en la primera columna el valor mayor y ese ha subido, para el siguiente análisis, esta fila ya se descarta, se va y se pasa a la segunda columna, ¿no? Descartando la fila 1. Por eso, de aquí hemos elegido que el 8 es el mayor. Si hubiera más elementos, sería igual. Estas dos filas ya estarían descartadas y solo se trabajaría con lo que reste. Y así sucesivamente. Y esta es una forma de acercar la matriz a su diagonal dominante. ¿Qué es la diagonal dominante? Es que los elementos, ¿no?, de la diagonal son los mayores respecto a sus columnas. El 5 es mayor respecto a estos otros, el 8 es mayor respecto a estos otros, pero para el último no se cumple, ¿no? El 5 no es mayor a 6, pero sí era mayor respecto a las otras ecuaciones. Entonces, no sean tan estrictos en esa parte del concepto, solo garanticen el procedimiento que hemos realizado.
Y una vez hecho este procedimiento, ustedes ya pueden aplicar el método de Gauss, como si fuera el método de Gauss con pivote, que al final es el mismo procedimiento. Entonces nos vamos a dejar mucho y cuando si ustedes yo les pida en algún problema o en el examen método de Gauss, lo primero que tienen que hacer ustedes es reordenar. Una vez reordenado, aplican Gauss. Ya, ese es el procedimiento que vamos a seguir en el curso. Y acá abajo tienen otro ejemplo. Es los métodos iterativos. Vamos a ver dos métodos, el de Jacobi y el de Gauss-Seidel. ¿Qué pasa con estos métodos? Estos métodos, su campo de aplicación es muy pequeño, ya porque en la vida o a problemas extraídos del campo profesional o de la vida real, es muy difícil aplicarlos porque a veces no convergen o tienen muchos inconvenientes. Pero nos van a servir para entender algunos conceptos que se aplican a métodos de mayor orden o más sofisticados. El método de Jacobi es parecido o es muy similar al método del punto fijo que hemos visto en el capítulo 2, pero aplicado a sistemas. El método de Jacobi nos da esta fórmula directamente aplicada a la forma matricial del sistema de ecuaciones. Nosotros, por esta ocasión, no vamos a ver esta fórmula directamente. Vamos a ver un ejemplo, y en ese ejemplo yo creo que ya nos vamos a dar cuenta de todo lo que se requiere. Si recuerdan el método de Jacobi, el método de punto fijo, nos decía que despejemos una de las X y empecemos a reemplazar valores hasta que converjan, ¿no? Hasta que den los mismos valores. Eso es el método de Jacobi. Entonces, una vez ordenado su sistema con la matriz diagonal dominante, o cerca de eso, de ese concepto, tenemos que despejar x1 de la primera ecuación, lo que he hecho acá, ¿no? x1 es despejado. x1 es igual a 1/6 de 11, menos pasa con más de 2x2, menos x3. Listo. De la segunda fila, ahora hay que despejar x2, ¿no? Por eso está aquí. x2 es igual a 1/7 de 5 más 2x1 menos 2x3. No es el procedimiento. Y de la tercera fila lo mismo, hay que despejar x3, que es menos 1/5 de menos 1 menos x1 menos 2x2, ¿no? Que es el despeje de cada una de las incógnitas. Entonces, como se hacía en el método del punto fijo, se necesita una aproximación. Y nosotros a todos los elementos que estén a la derecha de la igualdad de nuestro despeje, de este despeje que está en pantalla, les vamos a denominar K. Por eso tienen subíndice o superíndice K, ¿no? Referido a que es la aproximación. Y el elemento que va a ser el nuevo calculado que supuestamente se acerca a la solución, le vamos a denominar K más 1. ¿No? Por eso está aquí este K más 1. Entonces ya se estarán dando cuenta que para resolver por el método iterativo de Jacobi un sistema de ecuaciones, necesitamos sí o sí una aproximación. En este caso es un vector de aproximación de las X. XK. En nuestro caso, para nuestro ejemplo, va a ser 0, 0, 0. Nuestra aproximación. Y también recordar, en el método de punto fijo había la convergencia, ¿no ven? ¿Qué era la convergencia? La convergencia era el valor absoluto de la resta entre el punto anterior y el punto calculado. Lo que sería para nosotros xk más 1 menos xk, ¿no? El punto calculado menos el punto anterior o la aproximación. Y esta diferencia tenía que ser pequeñita, ¿no? Vean lo que nosotros le llamábamos el criterio de convergencia.
al ser un sistema de varias ecuaciones, lo que se hace es, o se pone la definición del módulo de este vector. ¿No? Porque al final del día esto es un vector, ¿no ve? Porque son xk más 1, 1, menos xk, 1. x2k más 1 menos x2k. ¿No? Y ese es un vector. O sea, el vector es eso, ¿no? Es la sumatoria de los cuadrados y su raíz. Entonces, esa operación para nosotros ahora va a ser la convergencia. Es la definición de convergencia para el método de Jacobi. Entonces, pasemos directamente a resolver el problema que está planteado acá por Jacobi. Entonces, voy a copiar los coeficientes primero, ¿no? Ahí están los coeficientes de la matriz A, que sería 6, menos 2 y 1, menos 2, 7 y 2. Esta no es esquema, más o menos parecido. Poníamos siempre el método, la función, cuál es la aproximación y las condiciones, ¿no? El número de operaciones y convergencia que también tienen que estar en estos métodos y los cálculos. Vamos a seguir, ¿no? Con esa regla para que tengamos una consecuencia con lo que se les ha enseñado en las anteriores clases. Entonces me voy a colocar eso. Voy a escribirme en mi hojita de Excel esas referencias. Entonces voy a decir, el método que ahora voy a aplicar es Jacobi. ¿Cuál es la función? La que he escrito, ¿no? Es la función que serían los coeficientes de la matriz que nos han dado como problema. Luego, ¿qué nos pide el método? Una aproximación. Una aproximación. Pero en este caso ya no es solo un valor, hay tres valores, ¿no? Para x1, para x2 y para x3. Y yo he dicho que las aproximaciones van a ser 0, el valor de 0, para todas las incógnitas, ¿no? Luego tenemos las condiciones del método, ¿no? En este caso le voy a dar un número de operaciones, que quiere decir que yo solo voy a hacer máximo 10 operaciones. Y la convergencia. Es decir, cuando voy a parar y voy a ver si he encontrado la solución. La convergencia. En este caso la convergencia es 0.00. Y voy a empezar con los cálculos. Directamente, cálculos. Ahí está. Método, la aproximación, las condiciones del método y los cálculos. Que es similar a lo que hemos hecho hasta ahora en todas las clases. Para los cálculos necesito un contador de número de operaciones que yo le llamo I, ¿no? Luego voy a necesitar las aproximaciones, en este caso x1, x2, x3. Y tengo que calcular sus funciones reemplazadas, ¿no? Para mí, ¿qué es eso? Eso es para mí x, k más 1, ¿no? Y todo esto igual tienen su x1, su x2, su x3, pero que ya vienen del cálculo de la fórmula. A ver, voy a traerme los elementos de la fórmula. Qué despejado, ¿no ve? ¿Se acuerdan que esto me ha hecho este despeje? Esta es la fórmula con la que voy a trabajar. Esa sería mi referencia. Entonces, para el primer cálculo, ¿qué voy a hacer? Tengo que copiar las condiciones iniciales, que son estas. 0, 0 y 0. X1 en su calculado, ¿a qué es igual? A la fórmula que está escrita. Entonces voy a escribir eso, ¿no? Voy a decir que es 1/6 por
2 multiplicado, me dice, en x2, pero de la aproximación, ¿no ve? Del anterior, del punto anterior. Para mí eso es simplemente C12, ¿no? X2. Menos, miren, me he olvidado aquí, adelante era 11, ¿no? 11 más 2 por C12, que es X2 para mí, menos X3, ¿no? Eso para mí simplemente es de 12, ¿no? Solo estoy copiando la fórmula de la aproximación. 11 más 2 menos X3, que es de 12. Igual para X2, voy a copiar la fórmula, que sería un séptimo por 5 más 2 por X1, de la aproximación o el punto anterior. Para mí eso es simplemente B12. Menos 2 por X3, dice, ¿no? Del punto anterior, por eso X3K, eso para mí es D12. Está un séptimo de 5 más 2 de X1 menos 2 de X3. ¿Correcto? Y ahora voy a calcular X3, que es igual a menos un quinto por, ¿no? Está copiando, menos 1 menos X1K, ¿no? El punto anterior. Pues eso es B12. Menos 2 por X2K, ¿no? Es para mí C12. ¿No? Y con esto he calculado ya la fórmula. Pero tengo que recordar que para saber si este primer cálculo está bien, tengo que revisar la convergencia, ¿no? Siempre tengo que ver la convergencia. Entonces, a ver, voy a prepararme el espacio para calcular la convergencia. La convergencia dice que es la resta del xk más 1 menos el xk. Ya, esa es la resta. Y eso tengo que hacer con los tres elementos. Lo haré con los tres elementos. Perdón, y esto es elevado al cuadrado todavía, ¿no? Esto quiere que lo eleve al cuadrado. No lo voy a elevar al cuadrado. Eso decía la formulita. Que es la resta de cada uno de los elementos elevado al cuadrado. Lo haré. Voy a decir entonces que sería, para mi caso, x1 de los k más 1, eso está en la columna E, menos la columna B, que es x1 normal. Y esto lo tengo que elevar al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y así hecho, así voy a hacer para x1. De manera similar voy a hacer para x2, que sería el de los k más 1, que está para mí en F12, menos los que son solo k, que serían x2, o los puntos anteriores, perdón. Eso lo voy a elevar al cuadrado. Y igualmente para el último. El de punto calculado menos el del punto anterior, ¿no? Elevado al cuadrado. Y finalmente me dice él que tengo que sumar todo esto y sacarle la raíz. Entonces aquí al final recién voy a calcular la convergencia en general, digamos por así decirlo, ¿no? La convergencia. A ver, sería sumar todo y sacarle la raíz, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacer una suma. Para no confundirnos, vamos a tomar los elementos de cada uno y le vamos a ir sumando. Ahí están los tres elementos, que serían los 3 elevados al cuadrado. Y eso le voy a sacar la raíz. Eso es igual que elevarlo a 0.5 o un medio, ¿no? Esa es la raíz, elevado a 0.5.
Y con eso ya he obtenido el valor de convergencia. Le voy a dar un formato. Voy a decir que tenga 3 decimales nada más. Todo, ¿no? Entonces la convergencia es 1.978. Es decir, ese valor es mayor que 0.01. Lo que quiere decir es que tengo que volver a calcular. A ver, voy a hacer el segundo cálculo. Y ahora el punto anterior son los calculados, ¿no? En el anterior procedimiento, que sería para mí este, ¿no? 1.88833. 0.714. 0.2. Y tengo que volver a aplicar las fórmulas, ¿no? Estas que están, la de 1/6 por 11 más 2x2k, pero ya no con el 0, sino con el 1.83. En mi caso, como estoy trabajando en Excel, eso simplemente es para mí un autocompletar, ¿no? Para los que estamos haciendo en calculadora, tenemos que volver a calcular todos y cada uno de los valores. Y se procede como en el método del punto fijo. Volvemos a revisar la convergencia. En este caso es 0.828. Sigue siendo mayor que 0.01, entonces hay que volver a realizar todo el procedimiento, ¿no? Yo como he preparado todo, voy a poder autocompletar. No, está bajando la convergencia, pero sigue siendo mayor, entonces hay que volver a hacer. ¿Mm? No sé cuántas veces tendré que hacer, tal vez voy a tener que hacer las 10, así que voy a poner los 10 valores y a ver, voy a autocompletar. Esto es por la facilidad del Excel, ¿no? Los que estén haciendo a mano tienen que ir viendo uno por uno y revisando. Justo en los 10, ¿no? Si pueden ver la convergencia, aquí está la tablita de convergencia, o los valores, ¿no? Ha ido bajando. Y justo en el 10 se ha vuelto 0. Y entonces la solución para nosotros es estos valores. 2, 1, 1. No todos lo pueden ver, es 2, 1, 1. Por favor, van a recordar también, ¿no? Para que lo grabe la, la clase. El siguiente método que tenemos que revisar y ver es el método de Gauss-Seidel. Ya, el método de Gauss-Seidel es parecido al método de Jacobi, es igual, te pide que despejes, ¿no? Primero, esta es su fórmula en términos matriciales. Esta fórmula en términos matriciales es útil cuando vamos a ir a programar o a introducir en algún lenguaje de programación este método. Lo vamos a hacer más adelante. Por ahora solo tengámoslo aquí presente. Esa es la fórmula. Y nos vamos a dar este sistema. No sé si es otro o es el mismo sistema. Que está igual otra vez ordenado con la diagonal dominante acá, ¿no? Es en 6, 7 y 5. Esa es la diagonal dominante. Ya se ha reordenado. El método de Gauss-Seidel nos pide lo mismo, que despejemos, ¿no? X1, X2 y X3. X1 siempre de la primera fila, X2 de la segunda, X3 de la tercera. Si hubiera una ecuación más, X4 de la cuarta fila. Y así seguiríamos hacia adelante, ¿no? Y despejamos. Para el primer X1 sí necesitamos la aproximación, ¿no? X2K y X3. K, ¿no? Es la aproximación. Pero él nos dice, como ya he calculado X1, ese mismo valor que he calculado inmediatamente lo puedo reemplazar en X2. Esa es la única diferencia esa es la diferencia, perdón, entre el método de Jacobi y Gauss-Seidel. Entonces, a nosotros eso, ¿qué reflejaría? Que el X1 ya no sería el de la aproximación, sino el que acabo de calcular, ¿no? Por eso en su fórmula está X1, K más 1. 2, X3, K. Este sigue siendo de aproximación. Pero ahora, para el tercer punto, como ya tengo X2 calculado, ¿no? Como K más 1, voy a calcularlo con esos valores. Por eso para el último, el X1 ya no es el de la aproximación, sino es el de K más 1. Y el X2 es el de K más 1 igual. Y así va reemplazando los valores del método de Gauss-Seidel.
Lo que consigue es esto, es, en el anterior método hemos llegado a la solución en 10 pasos, ¿no? Para este problema en particular, el método ahora con esta corrección ha llegado en 8 y hemos obtenido la misma solución. No, a ver, lo vamos a aplicar, vamos a verlo aplicado. Para eso voy a volver a traer mi hojita de Excel, ¿no? Y también, solo para recordar, como veíamos en las anteriores clases, puedo copiar esta hoja haciéndole un clic derecho, mover o copiar. Le digo crear una copia en este mismo libro, lo voy a poner al final, mover al final, aceptar, ¿no? Y ahí está la hoja 2. Esta hoja 2 le voy a cambiar el nombre, que se llame Gauss Seidel, ¿no? Para tener una referencia. Y voy a hacer todo otra vez, ¿no? El método ya no es Jacobi, el método es Gauss Seidel. Y era la misma ecuación. Sí, ¿no? 6, 2, menos 1. Sí, era el mismo. 6 menos 2, 1, sí. Solo que ya no voy a aplicar esta fórmula que está acá, sino voy a aplicar la fórmula que hemos replanteado, ¿no? Que simplemente aprovecha el último cálculo que está realizando para decir que esa ya es directamente la nueva o la aproximación. Esta voy a usar ahora. Ahí está. Todo es lo mismo, ¿no? La convergencia, la aproximación sigue siendo igual. El resto de elementos no son iguales. ¿No? La aproximación es 0, 0, 0. El x1 es la misma fórmula, ¿no? Es un sexto de 11 más 2 en el punto anterior menos x3, que es el punto anterior. Estos dos ya van a cambiar. Los voy a borrar. A ver, ¿qué nos dice? Ahora sí voy a calcular x2, ¿no? Que es el calculado, pero con Gauss-Seidel. Es un séptimo por 5 más, me dice 2, ya no por el x1 anterior, sino por el x1 calculado. Entonces, si recuerdan, nosotros nos íbamos eso a B12, pero para Gauss-Seidel no. Nos tenemos que ir directamente a los de K más 1, que en este caso sería E12, ¿no? Es el punto calculado. Menos 2 por, dice, como no ha calculado todavía x3, no hay cálculo de x3, entonces dice usar el x3 anterior. Por eso voy a usar el que está en la celda D12. Y ya. Listo. Ahora calculemos x3. X3 nos indica que es menos un quinto, ¿no? Por menos 1, que es el coeficiente, menos, otra vez, el x1 calculado. Aquí está, ¿no? El x1 calculado, que sería E2. Menos 2 por x2 calculado, que para mí sería F12. Listo. Y todo lo demás se mantiene. La convergencia es lo mismo, ¿no? Es el punto, eh, el punto calculado menos el punto anterior. El punto calculado menos el punto anterior, ¿no? Que para nosotros es eso, ¿no? Es F12 menos C12, ¿no? Lo que está marcadito en azul menos lo que está en rojo. Y todo eso elevado al cuadrado. Otra vez, como la convergencia es 2.45, es decir, no es elevada, o perdón, el valor es mayor que 0.001, tengo que volver a hacer el procedimiento. Y entonces tomo otra vez los valores que he calculado, ¿no? 1.883, tomo el 1.238 y tomo el 1.06062. Y vuelvo a aplicar la fórmula. A ver, lo vamos a aplicar una vez más. Sería un sexto por
11 más 2 por, es decir, en este momento no he calculado ninguna de las x, ¿no? Por eso en la primera vez que aplicas la fórmula, o la primera fórmula, tienes que usar sí o sí obligatoriamente los del punto anterior, ¿no? Por eso voy a usar C13 menos el X3 nomás, ¿no? Que para mí está en D13. Voy a calcular ahora X2. X2 es igual a un séptimo por 5 más, dice 2 por X1. Pero como X1 ya he calculado, voy a usar el que he calculado recientemente. Eso para mí está en E13. Más, ya, perdón, menos 2 por X3. Como no he calculado todavía X3, tengo que usar el del punto anterior. Aquí está, 1.062. ¿No? Y el último de manera similar, que sería menos un quinto, ¿no? Menos un quinto por menos 1, menos, como ya he calculado un X1, uso ese que he calculado recientemente, el X1 calculado, que eso para mí es 13, menos 2 por el X2 calculado, que es F13. Ahí está, ¿no? Enter. Y el absoluto, ¿no? Que es el X1 calculado menos el anterior, 1.83. Todo esto elevado al cuadrado. ¿No? Otra vez, el X2 calculado menos el anterior elevado al cuadrado. Y ahora ya lo voy a replicar nada más. Voy a calcular la convergencia, como la suma de todos estos elementos que me ha ayudado, ¿no? Estos últimos tres para calcular la convergencia, y le saco la raíz. ¿No? Lo bueno del método es que converge, acelera la convergencia, ¿no? Entonces, como es 0.337, tengo que volver a repetir todo el procedimiento, ¿no? Siempre nos fijamos en el valor de la convergencia. 0.073 sigue siendo más alto que esto. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. 0.05. Y allá está mucho mejor, ¿no? Pero tengo que volver a repetir. 0.01. ¿No? Un hito más. ¿Están? 4, miren, 5 y 6, ¿no? Para este problema en especial, directamente ya en el 6 ya hemos encontrado, ¿no? La solución 2, 1, 1. Debido a cometer algún error tal vez en el ejemplo que está en el PDF. ¿Alguna duda hasta este punto? Ya, parece que no hay dudas. Entonces, ya hemos conocido los métodos, sabemos que trabajan con una aproximación para sacar un valor que se acerque. Ya hemos dicho que la aproximación yo siempre se las voy a dar para este tipo de problemas, y cuando ustedes tengan que ir a buscar van a obtenerlas del conocimiento previo que se tiene del proceso o fenómeno que se trate. Hemos visto su definición de convergencia, ¿no? Y sigue cumpliendo la misma regla, ¿no? Tenemos que buscar ese valor, ¿no? Se tiene que ir minimizando. Y por último, el valor, la solución como tal es esto, ¿no? 2, 1, 1. Esos valores tienen que ser reemplazados en la ecuación original, ¿no? Que sería la que tenemos aquí arriba, ¿no? Tienen que ser reemplazados. Una vez reemplazados, tenemos que ver que den este valor, ¿no? 11, 5 y menos 1. Tiene que dar sí o sí ese valor. O valores muy cercanos, ¿no? Como se acuerdan, en el anterior capítulo nos hablábamos de valores, teníamos que acercarnos al cero, y nosotros aceptábamos un 0.0001 igual, ¿no ve? Aquí entonces la diferencia con este valor tiene que ser igual pequeñita, y eso ya nos dice que hay una solución, cerca, que la solución está bien, o que el número que hemos encontrado da una solución correcta, ¿no? Ese es el procedimiento. Muy bien, la siguiente semana vamos a ver lo que es sistemas de ecuaciones no lineales.
¿no? Y vamos a ver solo un método, que es el método de Newton-Raphson, aplicado a sistemas. ¿No se acuerdan? El método Newton-Raphson lo que hacía era aproximarse a la solución mediante la derivada. Ahora, al ser un sistema, la derivada ya no se halla eh, con una derivada de una sola variable, ¿no? Ahora es una derivada multivariable. Y para sistemas se le denomina jacobiano. Este es el jacobiano de un sistema. ¿Qué es el jacobiano? Es la derivada de la función respecto de una de las variables, ¿no? La derivada parcial de f de 1 respecto de x de 1. La derivada parcial de f de 1 respecto de x de 2. Se resuelve este sistema, se aplica la fórmula de Newton, ¿no? Que está, y se va aproximando la solución del sistema de ecuación no lineal. Es un poquito más complicado, más largo y engorroso. Y tiene su contraparte, que es el sistema o el método de Newton modificado, ¿no? Que nos indica que vamos a hallar solo una vez ese jacobiano, esa derivada, ¿no? Aquí como pueden ver. Y con esa aproximación vamos a ir acercándonos a la solución. Este es un poco más lento, el otro es mucho más rápido. Vamos a ir haciendo ese procedimiento. Eso es la siguiente clase. Entonces, antes de terminar la clase, vamos a ver algunas herramientas que tiene Excel para trabajar con matrices. Y la mayoría de las hojas de cálculo también tienen estas herramientas, ¿no? Entonces, por favor, a ver, préstenme su atención. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darnos una matriz cualquiera, a la que yo voy a llamar A. Le voy a dar valores. Valores al azar. Y me voy a dar la matriz B también de valores al azar, ¿no? No son tan valores al azar, pero vamos a ver. Entonces vamos a probar ya. ¿Qué pasa si sumamos estos dos elementos? ¿Ya? Yo quiero sumar, quiero hacer la operación, digamos, C es igual a A más B. Lo puedo hacer mediante definición, ¿no? ¿Qué sería mediante definición? Mediante definición sería esto, ¿no? Sería agarrar el A, que para mí es el A2 en este caso, más del B, ¿no? Que sería el D2. Y podría autocompletar, ¿no? ¿Está? ¿Está? Y revisar. 4 más 1, 5, está bien. 6 más 1, 7. 7 más 2, 9. ¿No? Está haciendo su trabajo, es decir, está sumando los valores. Esa es una forma, aprovechándonos del autocompletar, ¿no? Directamente elemento por elemento. Algo así como si lo harían manualmente, ¿no? B2 y toma cada uno de los elementos. Ahora, el producto punto también se puede hacer así, ¿no? ¿Recuerdan qué es el producto punto? Producto punto es, a ver, voy a ponerme aquí, ahora C va a ser A por B, ¿no? Entonces el producto punto es igual, elemento por elemento, es 4 por 1, ¿no? Voy a autocompletar esto, y está haciendo eso, ¿no? 4 por 1, 4, 6 por 1, 7 por 2, 14. Estoy obteniendo los valores. ¿Qué pasa si quiero hacer ahora el producto matricial, o producto cruz también le dicen, ¿no? De A por B. Ahora sí hay que hacer el procedimiento bien, porque no se puede directamente poner, como he hecho aquí, A por B. Tenemos que aplicar una función. ¿Cómo se aplica esta función y cuál es la función en Excel? Ya, lo primero que van a hacer cuando quieran ustedes aplicar ese producto cruz o producto matricial de A por B,
es lo siguiente. Es A por B. 3 filas, 3 columnas. 3 filas, 3 columnas. Yo sé que el resultado de ese producto matricial va a ser entonces 3 por 3, por definición. Entonces, en el espacio que ustedes quieran que aparezca la respuesta, tienen que seleccionar eso, 3 filas, digo, sí, 3 filas, 3 columnas. ¿Mm? Selecciona. Una vez seleccionado, vamos a poner el igual y vamos a usar la, la función en Excel que es mmult. ¿Qué es eso? Multiplicar matrices. mmult. ¿Ya? Entonces nos dice matriz 1. Quiere que le demos primero la matriz 1. ¿Cómo le vamos a dar la matriz 1? Le vamos a dar como rango. ¿Cómo se da como rango? La matriz 1 está desde A10 hasta C12, ¿no? Hay que darle las esquinas, A10 y C12. Así hace un rectángulo y dice que ahí está la matriz, ¿no? Entonces voy a escribir A10, tengo que poner 2 puntos y decirle hasta dónde, C12, ¿no? Y si lo han hecho bien, él lo marca en azul, ¿no? Y le está diciendo A10 hasta C12. Luego les pide con qué matriz vas a multiplicar. Y para separar el siguiente elemento hay que darle punto y coma. ¿Ya? Punto y coma. Y así como hemos escrito A10 hasta C12, también podemos ir con el mouse y marcar. ¿No se acuerdan cómo seleccionar? Está en la cruz hueca. Entonces hago clic izquierdo constante y estiro, ¿no? Selecciono. Mientras voy seleccionando, Excel lo está yendo completando y me dice, no, ya has seleccionado de D10 a E11, pero yo no quiero. Yo quiero hasta F3, ¿no? Ahí está, de D10 a F12, perdón. Listo. Una vez escrito eso, cierran paréntesis. Como están trabajando con matrices, no le pueden dar directamente al Enter para que haga la operación. Tienen que escribir Control, tienen que apretar constante Control Shift y recién darle al Enter. Recuerden entonces, como es con matrices no se puede dar directamente Enter. Tenemos que apretar constante Control Shift, eso, apretado constante y al final le damos Enter. Soltamos todo y nos ha dado la multiplicación matricial. ¿Alguna duda hasta este punto sobre? Ahora, hay otras operaciones. Quiero sacar la inversa de la matriz A. ¿Ya? Solo la inversa, ¿no? Eso lo hacíamos nosotros, si recuerdan, con el método de Gauss, ¿no? Y poníamos la matriz A y a su lado poníamos seguramente la matriz identidad, ¿no ve? Y hacíamos las operaciones elementales que hace un momentito hemos aplicado para usar el método de Gauss. Y hacíamos un montón de aplicaciones, ¿no? Pero Excel tiene directamente igual una función, ¿no? O sea, vamos a sacarla A-1, ¿no? A-1. Otra vez. Yo sé que el resultado de la inversión de la matriz A es una matriz con el mismo número de filas y columnas. Si la matriz A es 3 por 3, su inversa es igual a 3 por 3. Entonces tengo que seleccionar 3 elementos de la hoja de Excel. Digo, 9 elementos de la hoja de Excel, ¿no? 3 filas, 3 columnas. Igual la inversa. La inversa se llama en Excel entonces debe ser M inversa, dice. Ya, ese es. M inversa. Devuelve la inversa de una matriz. Ya, M inversa. Esa función busca. M inversa. Selecciono la M inversa o escribo M inversa y me pide la matriz, ¿no? Ya les he dicho cómo se da una matriz dándoles rango, ¿no? De las esquinas. En mi caso sería A14, 2 puntos hasta C16.
Y otra vez, como es una operación matricial, no le puedo dar Enter directo. A ver, le voy a dar Enter directo para que vean lo que pasa. No he hecho nada, ¿no? Me ha obtenido un 0,5, no, eso no tiene sentido, ¿no? Porque la matriz, la inversa de la matriz es todos los elementos, ¿no? 3, tiene que ser 3 por 3. Eso es porque le he dado directo Enter, ¿no? Entonces, otra vez, seleccionamos todos los tres, el espacio donde va a aparecer la matriz, le damos igual, M inversa, la matriz que quiero invertir, en este caso es esos tres, ¿no? Es 3 por 3, A14 hace 16, lo cierro y le doy otra vez, Control Shift constante y recién aprieto Enter. Control Shift dejo presionados y aprieto Enter. Y me ha dado una matriz, ¿no? Que es la matriz inversa. Ahora, ¿cómo sé que es la matriz inversa? ¿Cómo sé que está bien? ¿No? Tendría que multiplicar A por A menos 1 y me tendría que dar la identidad. Haremos la prueba. Vamos a multiplicar, ¿no? Voy a multiplicar aquí, voy a poner mult. Otra vez, tienen que saber cuántas filas y columnas va a tener el resultado. Como yo sé que es de 3 por 3, es igual, ¿no? Va a tener 3 filas, 3 columnas. Selecciono eso. 3 filas, 3 columnas. Igual, otra vez, mmult, le doy la matriz 1, punto y coma, no se escribe novela operación, no, se le tiene que mandar qué matrices quieres que multiplique. Él va a multiplicar. Por eso, para enviarle el otro, tengo que poner punto y coma. Y selecciono la otra. G14 y 16. Y por último, no se da directo Enter. Control Shift, Enter. Ah, sí, ¿no? Y ha dado la matriz identidad. Pero como seguro él ha aplicado métodos numéricos, también, ¿no? Miren, se dan cuenta, el al menos 0 lo podemos considerar 0. El último valor no es 0, 0, no es 2 por 10 a la menos 15. Que es un valor muy, muy chiquitito, pero 0. Podemos asumir 0. ¿No? Y con eso hemos comprobado que ha obtenido en realidad la inversa de la matriz. Entonces, podemos resolver nuestros sistemas de ecuaciones mediante operaciones con Excel. ¿Mm? A ver, en un momento vamos a hacer eso. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Hay que sacar entonces la inversa de A. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar la inversa de A. A menos 1. Ya les he dicho, como es 3 por 3, necesitamos 3 espacios. Ahí están los 3 espacios. O digo, el 3 por 3, ¿no? El igual, le voy a sacar la inversa. Eso era M inversa. M inversa, ¿no? Y toman la matriz. Y lo cerramos. Ya se recuerden no dar Enter. Control Shift Enter. He sacado la inversa. Ahora yo sé que al multiplicar la inversa por la matriz de coeficientes, voy a obtener las soluciones, ¿no ve? Ese es el procedimiento, ¿no ve? ¿Se acuerdan? A, X es igual a B, X es igual a la menos 1, es decir, la inversa de A por B. Esa era una de las primeras aplicaciones de la inversión de matrices. Entonces en Excel eso se puede hacer fácil. Como ya he sacado la inversa, yo sé la multiplicación va a ser un vector columna de 3 filas. Voy a seleccionar 3 elementos. Voy a hacer igual. Voy a poner M mult, ¿no? Que era en Excel. Y voy a seleccionar, ¿no? La inversa. Punto y coma, recuerden, no se pone la operación, ¿no? ¿Con quién quiero que multiplique? Te está preguntando. Con B, coeficientes B. No le das Enter directo, Control Shift Enter. Listo, y hemos obtenido la solución a este sistema. Ya, bueno, no habíamos obtenido por los otros métodos, ¿no? Este ejemplo, pero, y esta sería la solución. Así de simple. Ya habríamos obtenido la solución de este sistema.
¿Hay alguna duda hasta en este procedimiento tan cortito que hemos hecho?